Bienvenidos a esta narración de la campaña del Maestrazgo, una de las episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. En esta obra, el autor nos transporta a la Primera Guerra Carlista, en una España dividida entre isabelinos y carlistas. A través de los ojos de su protagonista, José García Fajardo, Galdós nos muestra el horror del conflicto, la astucia y ferocidad de Ramón Cabrera y el sufrimiento de un país atrapado en la guerra. Una historia de lucha, estrategia y pasión política que marcó el destino de la nación. Capítulo 1. Un país en llamas. El sol se desangraba sobre los riscos escarpados del Maestrazgo, tiñendo de fuego los últimos resquicios del día. En el horizonte, la guerra danzaba con su capa de muerte, extendiendo su abrazo funesto sobre aldeas y caminos polvorientos. Era el año de 1833, y España, desgarrada por la discordia, se debatía entre la continuidad de una monarquía tradicionalista y el impulso renovador de un liberalismo titubeante. En este teatro de sombras y pólvora, la figura de Ramón Cabrera emergía como el emblema de la resistencia carlista, un guerrero feroz que dominaba los abruptos parajes con la astucia de un tigre y la fiereza de un vendaval. José García Fajardo, un hombre sin más bandera que su propia curiosidad, había llegado al Maestrazgo en busca de respuestas. No era soldado, ni político, ni siquiera periodista. Era un viajero en tiempos convulsos, un testigo involuntario de una guerra que no perdonaba a los neutrales. Su andar errante lo había conducido hasta aquella región inhóspita, donde los ecos del cañón y el silbido de las balas eran la música cotidiana de sus habitantes. Las colinas estaban sembradas de cadáveres anónimos, cuerpos abandonados al sol que lentamente devolvía su carne a la tierra. El aire olía a pólvora y ceniza, a sudor de hombres cansados y a miedo reprimido. Las aldeas, antes llenas de vida, ahora yacían vacías o convertidas en fortalezas improvisadas donde los campesinos, armados con hoces y mosquetes viejos, aguardaban la llegada del enemigo con la resignación de quien sabe que la muerte es solo una posibilidad más en la ruleta del destino. Los carlistas, con sus boinas rojas y su fervor inquebrantable, dominaban aquellos senderos agrestes, emboscando a las tropas isabelinas con la astucia de lobos hambrientos. Cabrera, el hombre al que llamaban el tigre del Maestrazgo, conocía cada cueva, cada desfiladero, cada escondrijo donde sus hombres podían fundirse con la naturaleza y atacar como espectros cuando menos se les esperaba. No era un militar al uso, sino un estratega natural, un caudillo nacido en la guerra y para la guerra. Mientras tanto, en los cuarteles generales del ejército isabelino, la incertidumbre reinaba. Las órdenes eran confusas, las estrategias torpes, y la moral de la tropa oscilaba entre la desesperanza y la cólera. El gobierno de Madrid, distante e indiferente, enviaba refuerzos sin convicción, mientras los generales discutían sobre mapas ajados sin comprender del todo el infierno que se desataba en los montes del Maestrazgo. La guerra no era solo de balas y bayonetas, era una contienda de voluntades, y en ese juego, Cabrera llevaba la ventaja. Fajardo, con su mirada de observador distante, intentaba comprender las raíces de aquel conflicto. Se preguntaba qué fuerza arrastraba a aquellos hombres a una lucha tan feroz, qué razones justificaban tanta sangre vertida en nombre de un rey o de una reina. Pero las respuestas no estaban en los discursos ni en los panfletos políticos, estaban en los rostros curtidos de los combatientes, en los ojos brillantes de furia de los carlistas y en la resignación sombría de los soldados liberales. El Maestrazgo ardía. Y mientras las llamas consumían bosques y aldeas, la guerra se escribía con sangre sobre las rocas de la historia, esculpiendo nombres que serían recordados con miedo, con odio o con admiración, pero nunca con indiferencia. Capítulo 2. José García Fajardo, testigo de la guerra. El viento silbaba entre los riscos, arrastrando consigo el eco de los disparos lejanos y el murmullo de plegarias olvidadas. La guerra era un río de sangre que no distinguía entre justos y pecadores, un torbellino de pólvora y acero que arrasaba con toda certidumbre, toda esperanza. José García Fajardo, atrapado en el vórtice de aquella tormenta, avanzaba por senderos polvorientos, llevando consigo no un fusil ni una bandera, sino la mirada inquisitiva de quien busca entender lo inasible. Desde su llegada al Maestrazgo, había visto el miedo dibujarse en los rostros de hombres que, apenas un año atrás, trabajaban la tierra con manos callosas y que ahora empuñaban fusiles con la misma rudeza con que empuñaban la azada. Había escuchado a las mujeres, envueltas en toscos mantos oscuros, rezar por sus hijos y sus maridos, mientras recogían con manos temblorosas el pan racionado que les quedaba. Había visto a los ancianos sentados en las puertas de sus casas destruidas, con la mirada fija en un punto vacío del horizonte,
como si en la lejanía pudieran hallar consuelo o respuestas. Pero la guerra no daba respuestas. Solo ofrecía cenizas. En su caminar errante, Fajardo había sido testigo de un combate reciente, un enfrentamiento en las faldas de la sierra donde un batallón isabelino, mal equipado y con moral quebrada, había caído en una emboscada carlista. Los cuerpos aún yacían esparcidos entre los matorrales, algunos con las bayonetas incrustadas en la tierra, como si hubieran tratado de aferrarse a la vida en su último aliento. Los carlistas, con su ferocidad característica, no habían dejado prisioneros. Aquella matanza no era un hecho aislado. La guerra en el Maestrazgo no seguía las reglas de la caballerosidad ni el orden convencional de los ejércitos alineados en el campo de batalla. Era una contienda irregular, una lucha de resistencia y de supervivencia donde el que mejor conocía la tierra tenía la ventaja. Y Cabrera, el tigre del Maestrazgo, era un maestro en ese arte. Fajardo había oído hablar de él incluso antes de pisar aquellos territorios. En Madrid, su nombre se pronunciaba con horror y con admiración a partes iguales. Los liberales lo llamaban salteador, bandolero, bárbaro. Sus seguidores lo consideraban un héroe, un líder indomable que luchaba por la causa de Carlos V con una tenacidad feroz. Lo cierto era que, independientemente del bando que lo juzgara, Cabrera había logrado lo que ningún otro caudillo carlista: convertir el Maestrazgo en un bastión inexpugnable, una fortaleza natural donde su ejército podía golpear y desaparecer como un espectro. Los rumores decían que no conocía la piedad. Que cuando su madre fue fusilada por orden de los liberales, él respondió con una venganza terrible, arrasando poblaciones enteras con la furia de un dios antiguo. Fajardo no sabía si esas historias eran ciertas, pero la guerra tenía su propio lenguaje, y la venganza era su dialecto más común. Una noche, acampó cerca de un destacamento isabelino. Había convencido a los oficiales de que no era ni enemigo ni espía, solo un viajero curioso que buscaba comprender el conflicto. Los soldados, agotados y resignados, apenas mostraron interés por él. Eran hombres curtidos por la batalla, algunos demasiado jóvenes para tener barba, otros con el rostro ajado por más guerras de las que podían contar. Comieron juntos en torno a una hoguera, compartiendo pan duro y vino aguado. ¿Y qué busca usted en medio de este infierno?, le preguntó un sargento de mirada cetrina y voz rasposa. Fajardo se encogió de hombros. La verdad, supongo. Hubo una risa seca entre los soldados. Uno de ellos, con el uniforme raído y un vendaje cubriéndole el brazo, escupió al suelo. Aquí no hay verdad, amigo. Solo muerte. El silencio se instaló entre ellos. La guerra era una maestra cruel, y sus lecciones se aprendían con sangre. Esa misma noche, mientras el campamento dormía, Fajardo se levantó y caminó hasta el borde de una colina. Desde allí, vio a lo lejos un destello en la oscuridad, antorchas moviéndose como luciérnagas en la negrura. Sabía lo que significaba. Los carlistas estaban cerca. Y cuando atacaran, no dejarían piedra sobre piedra. El Maestrazgo no conocía la paz. Y él, atrapado entre dos mundos que se devoraban mutuamente, empezaba a entender que no había salida. Capítulo 3. Ramón Cabrera, el tigre del Maestrazgo. La guerra había creado monstruos y forjado héroes en un mismo golpe de martillo. Entre todos los nombres que resonaban con terror y respeto en las trincheras, ninguno tenía el peso de Ramón Cabrera. Su leyenda crecía con cada victoria, con cada pueblo recuperado para la causa carlista, con cada degüello que servía de advertencia a sus enemigos. En el Maestrazgo, su sombra se proyectaba sobre los riscos y los senderos ocultos, sobre los desfiladeros donde sus hombres se ocultaban como espectros, listos para atacar en el momento preciso. José García Fajardo había oído su nombre incluso antes de llegar a aquellas tierras. Se hablaba de él en Madrid como si fuese un espectro, un caudillo insaciable cuya fiereza no conocía límites. Algunos lo describían como un bárbaro, un asesino sin escrúpulos que había jurado venganza tras la ejecución de su madre a manos del enemigo. Otros lo llamaban genio militar, un estratega innato que conocía la montaña como si fuera parte de su propia alma. La primera vez que Fajardo vio a Cabrera fue en el fragor de una escaramuza. El viajero, escondido entre unos matorrales, presenció el asalto a una pequeña guarnición isabelina apostada en una iglesia fortificada. La noche cubría el valle, y el silencio solo era interrumpido por el murmullo del viento y el canto lejano de algún búho. Entonces, como si emergieran de las mismas sombras, los carlistas atacaron.
Se movían con precisión quirúrgica. Conocían cada piedra, cada pasadizo oculto, cada tramo del camino donde el pie debía apoyarse para no levantar ruido. No eran un ejército convencional, eran cazadores, lobos que acechaban a sus presas con paciencia y que atacaban con la certeza de que el terreno estaba de su lado. Fajardo vio a Cabrera en el centro de la acción. No era un general distante que dirigía desde la seguridad de una colina, sino un líder que luchaba junto a sus hombres. Blandía su sable con furia, su voz rugía órdenes por encima del estruendo de la batalla, y en su rostro se reflejaba la mezcla de cálculo y pasión que lo había convertido en el azote de los liberales. El combate fue breve y brutal. Los soldados isabelinos, sorprendidos, apenas lograron organizar una resistencia antes de ser masacrados. Algunos intentaron huir, pero las balas de los carlistas los derribaron antes de que pudieran perderse en la espesura. Cuando todo terminó, el silencio regresó, pero no con la calma de la paz, sino con el peso de la muerte flotando en el aire. Fajardo se mantuvo oculto, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que, si lo descubrían, su destino era incierto. No tenía lealtades, no era soldado, pero en tiempos de guerra, la neutralidad era un lujo que nadie podía permitirse. Pero Cabrera no era un hombre que dejara detalles al azar. Sus ojos, oscuros y penetrantes, recorrieron el campo de batalla hasta detenerse en el arbusto donde Fajardo se escondía. «Sal de ahí», ordenó con una voz grave y serena, sin necesidad de gritar. Fajardo no tuvo opción. Se puso de pie con las manos alzadas en señal de rendición. Los carlistas lo rodearon con fusiles listos para disparar, pero Cabrera levantó una mano, deteniéndolos. «¿Quién eres y qué haces aquí?» «Soy un viajero», respondió Fajardo con voz firme, aunque por dentro sentía el peso del miedo oprimiendo su pecho. «No peleo por ningún bando. Solo quiero entender esta guerra». Cabrera lo observó en silencio, evaluándolo con la mirada de un hombre que había visto demasiados rostros traicioneros a lo largo de su vida. «No hay nada que entender», dijo finalmente. «O se está con nosotros o contra nosotros». Fajardo tragó saliva. Sabía que aquellas palabras eran una sentencia velada. «No busco luchar. Solo quiero ver la verdad». Cabrera sonrió, pero no había humor en su expresión. «La verdad es una palabra vacía en tiempos como estos. Ven conmigo». Los carlistas desmontaron y comenzaron a moverse, y Fajardo, sin otra opción, lo siguió. Los días siguientes los pasó en compañía del ejército carlista, viendo de cerca la maquinaria de guerra que mantenía a raya a los isabelinos. Descubrió que no eran simples bandidos ni campesinos levantados en armas. Eran soldados disciplinados, endurecidos por la batalla y motivados por un fervor religioso y monárquico que los hacía luchar con una ferocidad casi fanática. La organización de Cabrera era impecable. Cada destacamento tenía su función, cada hombre conocía su papel en la estrategia mayor. No dependían de grandes ejércitos ni de líneas de suministro complicadas. Se movían con rapidez, atacaban con precisión y desaparecían antes de que el enemigo pudiera reagruparse. Era una guerra de guerrillas llevada al extremo, y su éxito radicaba en la capacidad de Cabrera para entender la geografía como una extensión de su ejército. Fajardo también presenció el otro rostro del tigre del maestrazgo. Su crueldad era tan legendaria como su genio militar. No tenía compasión por los desertores ni por los traidores. Las ejecuciones eran rápidas y sin ceremonias. Las represalias eran despiadadas. La guerra había forjado en él un carácter implacable, una convicción inquebrantable de que cualquier muestra de debilidad podía significar la derrota. Pero no todo era brutalidad. Cabrera sabía ganarse la lealtad de sus hombres con gestos calculados. En una ocasión, Fajardo lo vio compartir su escasa ración de pan con un soldado herido, y en otra, detenerse a escuchar las súplicas de una anciana que pedía clemencia para su hijo capturado. En su rostro, la dureza de un guerrero se mezclaba con la sombra de un hombre que entendía que la guerra no era solo una cuestión de balas y espadas, sino también de corazones y mentes. Una noche, mientras acampaban en una cueva para evitar ser detectados por una patrulla isabelina, Cabrera se sentó junto a Fajardo y le dirigió una mirada inquisitiva. «Dices que buscas la verdad», murmuró, removiendo las brasas del fuego con la punta de su sable. «Dime, ¿la has encontrado?» Fajardo tardó en responder. Había visto muerte y gloria, fanatismo y estrategia, horror y valentía. Había visto lo mejor y lo peor de los hombres.
He visto que no hay buenos ni malos en esta guerra, respondió al fin. Solo vencedores y vencidos. Cabrera asintió lentamente. Entonces, empiezas a entender. Y con esas palabras, se levantó y desapareció en la oscuridad, dejando a Fajardo con la certeza de que, en el maestrazgo, la verdad no era más que un espejismo entre las llamas de la guerra. Capítulo 4. Ecos de venganza en el maestrazgo. El amanecer trajo consigo el rumor de los cascos de los caballos sobre la tierra húmeda. La niebla cubría las cumbres y el valle, envolviendo a los soldados en un velo fantasmal que hacía indistintas las formas y traía consigo el eco de voces lejanas. José García Fajardo despertó con el cuerpo entumecido por el frío, pero con la mente alerta. No había lugar para el descanso en aquellas tierras ensangrentadas. Desde su llegada al campamento carlista, había sido testigo de cómo la guerra se extendía como una enfermedad incurable. Cada aldea, cada caserío, cada sendero del maestrazgo era un escenario de muerte. Cabrera y sus hombres dominaban la región con la precisión de un cirujano, ejecutando ataques rápidos y mortales contra las tropas isabelinas. Sin embargo, la guerra no se libraba únicamente con pólvora y acero, el terror era un arma igual de efectiva. Esa mañana, el campamento se preparaba para una marcha apresurada. La noche anterior, un mensajero había llegado con la noticia de que un destacamento liberal se había refugiado en un pequeño pueblo cercano. Los isabelinos, agotados y sin provisiones, habían tomado la iglesia como cuartel, confiando en que su posición les daría ventaja ante cualquier intento de ataque. Cabrera no tenía intenciones de dejarlos escapar. El tigre del maestrazgo caminaba entre sus hombres con una mirada fría y calculadora. No hablaba en vano, cada orden era precisa, cada instrucción dictada con la confianza de quien sabe que la victoria está al alcance de la mano. Sus soldados lo observaban con devoción, como si su mera presencia los hiciera invencibles. Fajardo, obligado a seguir la marcha, avanzaba junto al contingente. Su papel de observador lo había llevado demasiado lejos, y ahora se encontraba atrapado en la maquinaria de guerra carlista. No empuñaba armas, pero sus ojos eran testigos de cada acto de brutalidad, de cada decisión que transformaba a hombres comunes en verdugos. Cuando el sol alcanzó su cenit, llegaron al pueblo. El silencio dominaba las calles, roto únicamente por el graznido de los cuervos que esperaban festín. Los soldados isabelinos, al ver aproximarse a los carlistas, se atrincheraron en la iglesia, colocando barricadas improvisadas en la entrada y en las ventanas. No tenían más opción que resistir. Cabrera, montado en su caballo negro, observó la escena con la serenidad de un cazador que ha acorralado a su presa. No desperdiciemos pólvora, ordenó con voz firme. Quemadlos. Las palabras helaron la sangre de Fajardo. Los carlistas comenzaron a juntar leña y heno seco en torno al edificio. Algunas mujeres del pueblo, simpatizantes de la causa de don Carlos, se unieron a la tarea con una determinación silenciosa. Cuando la pila estuvo lista, una antorcha fue arrojada a los pies de la iglesia. El fuego crepitó, avanzando con furia hacia la estructura de madera. Desde el interior, los soldados isabelinos gritaban, golpeaban las puertas, disparaban desesperados contra los carlistas. Pero el destino ya estaba sellado. El humo ascendió en columnas oscuras, y pronto los gritos se convirtieron en aullidos de agonía. Fajardo sintió náuseas. No podía apartar la vista del horror que se desplegaba ante él. Cabrera, con el rostro impasible, observó las llamas consumir a sus enemigos. No había misericordia en sus ojos, solo la certeza de que la guerra exigía sacrificios. Así paga el traidor, murmuró. Fajardo comprendió en ese instante que la guerra en el maestrazgo no era solo una lucha por un trono. Era un conflicto marcado por la venganza, por el odio que se transmitía como una maldición de generación en generación. No había honor en aquellos campos de batalla, solo cenizas y cadáveres. Cuando las llamas se extinguieron, los carlistas dejaron el pueblo atrás. No miraron hacia atrás, porque en la guerra solo había un camino. Adelante, hacia la próxima batalla, hacia la próxima matanza. Fajardo, con el alma encogida, se preguntó cuánto tiempo más podría soportar ser testigo de aquel infierno. Capítulo 5. La sombra del castigo. Las cenizas de la iglesia aún flotaban en el aire cuando la columna carlista reanudó su marcha. El viento arrastraba los vestigios del incendio como si quisiera esparcir el horror más allá del pequeño pueblo, más allá de los montes que servían de tumba anónima a tantos caídos.
Pero la guerra no ofrecía tiempo para reflexionar sobre el pasado. La guerra avanzaba como una bestia hambrienta que no distinguía entre víctimas y verdugos. José García Fajardo cabalgaba en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. Desde su llegada al maestrazgo, había visto escenas que habrían quebrado a cualquier hombre, pero aquella mañana, ante las llamas devorando vivos a los soldados isabelinos, algo dentro de él se había fracturado. No era un soldado ni un guerrero, y sin embargo, formaba parte de aquel teatro macabro. Los carlistas cabalgaban en formación cerrada, con el peso de la victoria reflejado en sus semblantes. Algunos reían, comentaban la ejecución con la satisfacción de quien ajusticia a un enemigo implacable. Otros permanecían en silencio, quizás atormentados por recuerdos o por la certeza de que en cualquier momento el destino podía revertirse y convertirlos en las próximas víctimas. Pero no todos compartían la euforia del triunfo. A media jornada, un explorador regresó al campamento con la noticia de que una avanzada liberal se acercaba desde el sur. No era una patrulla cualquiera. El enemigo conocía la masacre de la iglesia y venía dispuesto a cobrarse venganza. Cabrera recibió la noticia con la calma de un estratega experimentado. Ordenó que la columna se dividiera. Los soldados más ágiles tomarían posiciones en los barrancos y colinas, mientras que el grueso de la tropa se replegaría al bosque cercano, donde el terreno les favorecería en caso de enfrentamiento. Fajardo sintió una inquietud creciente en el aire. A pesar de la confianza de los carlistas, sabía que la guerra tenía sus propias reglas, y la venganza era una de las más implacables. La emboscada se produjo al caer la tarde. Desde su escondite entre los arbustos, Fajardo vio la columna liberal avanzar por el camino polvoriento. Eran más de 100 hombres, todos armados y con el rostro endurecido por la determinación. A la cabeza, un comandante de uniforme azul oscuro levantó el brazo, indicando que se detuvieran. Sabía que los carlistas podían estar al acecho. El silencio se extendió como una cuerda tensada. Entonces, un disparo rompió la calma. Los liberales apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que una lluvia de plomo y acero cayera sobre ellos desde las alturas. Los carlistas, ocultos en las laderas, disparaban con precisión mortal. Los caballos relincharon. Algunos soldados cayeron sin vida antes de entender lo que estaba ocurriendo. El caos se apoderó del contingente enemigo. Pero estos hombres no eran reclutas inexpertos. Se reagruparon con rapidez y respondieron al fuego. Pronto, los disparos se convirtieron en un estruendo ensordecedor. Fajardo vio a Cabrera en el corazón de la batalla, dirigiendo a sus hombres con el aplomo de quien ha librado 1000 combates. No se limitaba a dar órdenes. Luchaba con ellos, espada en mano, lanzándose al ataque con una furia que parecía inagotable. El choque fue brutal. Los soldados peleaban cuerpo a cuerpo, envueltos en polvo y sangre. Los gritos de dolor se mezclaban con el estruendo de los disparos y el entrechocar de las espadas. La muerte se paseaba entre ellos, recogiendo vidas con cada tajo y cada bala. Fajardo, sin más opción, se lanzó al suelo, cubriéndose tras una roca mientras la batalla rugía a su alrededor. No tenía armas, pero sabía que en aquel infierno ser visto significaba morir. Entonces, lo vio. A unos metros de distancia, entre los cuerpos caídos y la humareda de los disparos, un soldado liberal, herido pero aún con vida, apuntaba su fusil directamente a la espalda de Cabrera. Fajardo sintió el tiempo detenerse. Sabía que no era su lucha. Sabía que Cabrera era un hombre despiadado, un comandante cuya mano no temblaba al dictar la muerte de sus enemigos. Pero también sabía que, en aquel instante, en ese parpadeo de la historia, tenía el poder de decidir el destino de la guerra en el maestrazgo. El soldado apretó el gatillo. Fajardo, impulsado por un instinto que no comprendía, saltó de su escondite y golpeó el fusil con todas sus fuerzas. La bala silbó en el aire y se perdió en el vacío. Cabrera, alertado por el ruido, giró sobre sus talones y en un movimiento rápido hundió su espada en el pecho del soldado liberal. La mirada de aquel hombre se congeló en una mueca de sorpresa y agonía antes de desplomarse en el polvo. La batalla terminó poco después. Los liberales, superados en número y estrategia, comenzaron a retirarse. El maestrazgo seguía siendo carlista. Cuando todo hubo terminado, Cabrera se acercó a Fajardo. Sus ojos oscuros lo estudiaron con una intensidad desconcertante. «Has salvado mi vida», dijo con voz grave. Fajardo, aún tembloroso, no supo qué responder. Cabrera sonrió levemente,
como si entendiera el dilema que consumía a aquel extraño viajero que había terminado atrapado en su guerra. Quizás la guerra aún tenga un propósito para ti, murmuró antes de alejarse, dejando a Fajardo con el peso de una decisión que jamás pensó que tendría que tomar. Capítulo 6. La marca de la guerra. La noche cayó sobre el maestrazgo como un sudario de sombras. El humo de la batalla aún flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de la pólvora y la carne chamuscada. A lo lejos, los lobos aullaban, atraídos por la carnicería reciente. El silencio que seguía a la muerte era siempre el mismo, pesado, opresivo, inmutable. José García Fajardo caminaba entre los cuerpos caídos con una sensación de irrealidad. Había presenciado la brutalidad de la guerra, pero nunca tan de cerca, nunca con tanta claridad. La sangre manchaba el suelo en charcos oscuros que reflejaban la luz de la luna. Cada cadáver tenía una historia, un destino truncado por el filo de una espada o el estruendo de una bala. Algunos aún agonizaban, susurros ininteligibles escapando de sus labios secos. Pero Fajardo no podía ayudarles. El campamento carlista se había instalado en un pequeño claro al abrigo de los montes. Los soldados bebían y reían, celebrando la victoria con la euforia de quienes han burlado a la muerte una vez más. La disciplina parecía disolverse con cada trago de vino, con cada carcajada que resonaba en la noche. Pero en medio de la algarabía, la figura de Ramón Cabrera destacaba como un espectro imperturbable. El tigre del maestrazgo permanecía sentado junto al fuego, con la mirada perdida en las llamas. No bebía ni festejaba. Sus pensamientos vagaban por senderos inaccesibles para los demás. Fajardo se preguntó qué fantasmas lo perseguían, qué recuerdos lo mantenían anclado en aquella lucha sin fin. «No bebes, forastero», dijo una voz a su espalda. Fajardo se giró y encontró a un soldado joven, su rostro aún marcado por la adolescencia. Llevaba una jarra de vino en la mano y una sonrisa cansada en los labios. «No tengo nada que celebrar», respondió Fajardo con sinceridad. El muchacho soltó una risa breve, amarga. «Nadie lo tiene», murmuró antes de alejarse. Fajardo se sentó junto a un tronco caído, observando la escena con la distancia de un extraño. Su mente aún procesaba el instante en que había salvado la vida de Cabrera. No entendía por qué lo había hecho. No compartía su causa, ni su brutalidad, ni su sed de venganza. Y, sin embargo, cuando el momento llegó, su cuerpo actuó por sí solo. «Un acto curioso el tuyo», dijo una voz profunda. Cabrera se había acercado sin hacer ruido, como una sombra que se deslizaba entre los hombres. Se detuvo frente a Fajardo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada era indescifrable, oscura como la noche que los envolvía. «No soy un asesino», respondió Fajardo tras un largo silencio. Cabrera inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara sus palabras. «Y, sin embargo, has decidido quién vivía y quién moría», replicó con una media sonrisa. Fajardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era cierto. No había disparado un arma ni blandido una espada, pero su acción había cambiado el curso de la batalla. Había intervenido en el destino. Cabrera se agachó, recogió un puñado de tierra y lo dejó caer lentamente entre sus dedos. «La guerra es como esta tierra», dijo en voz baja. «Se escapa entre las manos de los hombres que creen poder controlarla. Hoy yo vivo, mañana quizá no. Pero una cosa es segura, forastero, ya tienes la marca de la guerra sobre ti». Fajardo no respondió. Cabrera se puso en pie y antes de alejarse, dejó caer una última sentencia. «Pronto tendrás que decidir si eres un espectador o un jugador en este tablero. La guerra no permite términos medios». Fajardo miró sus manos, aún temblorosas, y comprendió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Capítulo 7. Entre la espada y la conciencia. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el mismo sol se hubiera manchado con la sangre derramada en la víspera. En el campamento carlista, los cuerpos de los muertos eran apilados para ser enterrados, o en algunos casos, abandonados a su suerte en los barrancos y montes del maestrazgo. La guerra no ofrecía treguas ni tiempo para el luto. José García Fajardo despertó con el peso de la incertidumbre sobre su pecho. Apenas había dormido, perturbado por la imagen de la batalla, por el eco de los gritos ahogados y el hedor de la pólvora. Pero, sobre todo, por las palabras de Cabrera. La guerra no permite términos medios. No pertenecía a aquel mundo. No era soldado ni asesino.
Y, sin embargo, el destino lo había arrastrado hasta el corazón de una contienda donde las decisiones se tomaban con la espada desenvainada. Se levantó con el sol aún bajo en el horizonte y recorrió el campamento con la mirada. Los soldados desayunaban en pequeños grupos, compartiendo pan duro y carne seca. Algunos limpiaban sus armas con el cuidado meticuloso de quien sabe que su vida depende de ellas. Otros dormían aún, agotados por la batalla. El aire olía a sudor, a pólvora, a tierra húmeda y ceniza. «Vas a necesitar un arma si piensas quedarte aquí», dijo una voz a su espalda. Fajardo se giró y encontró a un hombre robusto, de barba enmarañada y mirada astuta. Lo había visto en la refriega del día anterior, peleando con la fiereza de quien ha sobrevivido a muchas guerras. «No tengo intención de pelear», respondió Fajardo. El hombre soltó una carcajada seca. «¿Y qué piensas hacer? ¿Correr cuando nos ataquen? ¿Orar para que las balas no te alcancen?» Fajardo guardó silencio. «Aquí nadie es neutral, forastero», continuó el soldado, escupiendo al suelo. «O estás con nosotros o estás contra nosotros. Más te vale decidirlo pronto». El hombre se alejó, dejándolo con un torbellino de pensamientos. No tenía a dónde ir. Volver a territorio isabelino no era una opción, lo tomarían por espía o desertor. Tampoco podía seguir como mero observador en un ejército de hombres curtidos en la violencia. Si se quedaba, la guerra acabaría reclamándolo de una forma u otra. El destino tomó la decisión por él. Un estruendo sacudió el campamento, un disparo, seguido de gritos y el sonido de botas apresuradas. En un instante, el lugar pasó del letargo matutino a un caos de órdenes, armas desenvainadas y hombres corriendo en todas direcciones. Fajardo sintió el pulso acelerarse en su pecho. Desde el extremo del campamento, una pequeña avanzadilla liberal había atacado por sorpresa, disparando desde la linde del bosque. No eran más de una docena, pero su audacia les daba ventaja. Cabrera apareció como un vendaval, con la espada en alto y una mirada de furia incontrolable. «¡A las armas!», bramó. Fajardo vio a los soldados carlistas reaccionar con rapidez, repeliendo el ataque con fuego y acero. Pero en medio de la confusión, algo le llamó la atención. Entre los atacantes, un hombre herido intentaba arrastrarse lejos del combate. Un soldado carlista lo había visto también. Se acercó con la espada en mano, listo para rematarlo. Y entonces, sin pensarlo, Fajardo actuó. Se interpuso en su camino, levantando las manos. Détente, exclamó. El soldado lo miró con incredulidad. «Es un enemigo». Fajardo miró al hombre quedo. Estaba pálido, con la sangre manando de una herida en el costado. No era más que un muchacho, apenas un adolescente. «Está indefenso», dijo Fajardo. «No es una amenaza». El carlista apretó los dientes, pero antes de que pudiera replicar, la voz de Cabrera retumbó sobre ellos. «¿Qué demonios ocurre aquí?». Fajardo sintió su garganta secarse cuando el comandante se acercó, con los ojos encendidos por la batalla. El soldado señaló al muchacho herido. «Este forastero quiere que lo dejemos vivir». Cabrera miró a Fajardo, luego al prisionero. Un silencio denso se instaló entre ellos. Finalmente, Cabrera habló con voz fría. «Aquí no tomamos prisioneros». Fajardo sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Sabía lo que eso significaba. «No podemos matarlo así», insistió, con más convicción de la que sentía. «No en estas condiciones». Cabrera entrecerró los ojos. «Tú fuiste quien dijo que no era un asesino. Pero dime, forastero, ¿hasta dónde llega tu compasión?». Se hizo un silencio tenso. Cabrera sacó su pistola y la tendió hacia Fajardo. «Si crees que debe vivir, cúralo. Pero si por su culpa perdemos esta guerra, será tu responsabilidad». Fajardo tomó la pistola con manos temblorosas. Sabía que, en ese momento, su destino estaba sellado. Capítulo 8. La decisión del forastero. El tiempo pareció detenerse cuando José García Fajardo sostuvo la pistola que Cabrera le había entregado. Sentía su peso, frío y letal, como si no fuera un arma, sino el símbolo mismo de la guerra que lo envolvía. Frente a él, el joven soldado liberal respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo. La sangre manaba de su costado, oscura y densa, empapando la tierra bajo su cuerpo. Los ojos de Fajardo se encontraron con los del herido.
No había súplica en ellos, solo la resignación de quien ha visto su destino escrito en la pólvora y el acero. Decídete, forastero, dijo Cabrera, cruzándose de brazos. O lo rematas, o lo salvas. Pero entiende esto. Aquí no hay medias tintas. Los soldados carlistas observaban en silencio. Algunos con curiosidad, otros con burla en sus miradas. No era más que un extraño entre ellos, un hombre sin bando en una guerra de absolutos. Fajardo traigo saliva. Lo curaré, respondió finalmente, con un hilo de voz. Una carcajada seca estalló entre los soldados. El forastero quiere jugar a ser monja de hospital. Se burló uno de ellos. Cabrera no sonrió. Hazlo entonces. Pero si muere, será un desperdicio de tiempo. Y si vive para levantar un arma contra nosotros, su voz se volvió un susurro cortante. Será sobre tu conciencia. Fajardo no respondió. Se arrodilló junto al herido y presionó la herida con ambas manos, intentando frenar la hemorragia. La piel del muchacho estaba helada y su respiración era superficial. Sabía que no tenía mucho tiempo. Voy a necesitar agua y vendas, dijo sin levantar la vista. El carlista que antes se había burlado escupió al suelo. Aquí nadie pierde suministros por un enemigo. Fajardo apretó los dientes. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar. Arrancó un trozo de su propia camisa y lo presionó contra la herida, improvisando un vendaje. El muchacho gimió. Aguanta, murmuró Fajardo, sin estar seguro de si le hablaba al soldado o a sí mismo. Trabajó con prisa, con torpeza, con la desesperación de quien sabe que cada segundo es una sentencia. Cuando terminó, el joven soldado aún respiraba, pero seguía al borde de la muerte. Cabrera lo observó con expresión inescrutable. Llévatelo. Pero no quiero ver a ese liberal en mi campamento. Fajardo sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. Se puso en pie, tambaleante, y levantó al herido con esfuerzo. ¿A dónde vas a llevarlo, forastero?, preguntó uno de los soldados con sorna. Fajardo no tenía respuesta. No tenía un plan. Solo sabía que no podía dejarlo morir allí. Y así, con el peso de un hombre sobre sus hombros y el eco de las miradas carlistas clavadas en su espalda, comenzó a caminar, sin saber si su decisión había sido un acto de piedad, o el primer paso hacia su propia condena. Capítulo 9. En la espesura del destino. José García Fajardo avanzó con pasos pesados, sintiendo como cada metro recorrido era una lucha contra el peso del herido y la incertidumbre de su propia elección. La espesura del maestrazgo se abría ante él, sombría y traicionera, como si los árboles mismos lo observaran con el juicio implacable de la guerra. Detrás, el campamento carlista quedaba atrás, con su olor a pólvora y muerte, con sus miradas de desprecio y burla, con el eco de las palabras de Cabrera aún ardiendo en su mente. El joven soldado liberal gemía débilmente contra su hombro. La fiebre ya comenzaba a apoderarse de su cuerpo, un signo inequívoco de que la herida, si no era atendida pronto, lo condenaría. Fajardo sabía que el maestrazgo era territorio hostil. No solo por la guerra, sino por la tierra misma. Barrancos traicioneros, senderos invisibles, acechanzas inesperadas en cada rincón. Y, más allá de eso, estaba el peligro mayor. Si lo encontraban con un herido liberal, ni los carlistas ni los isabelinos tendrían piedad de él. Pero no podía volver atrás. Con el sudor empapando su frente, apretó los dientes y siguió adelante. Caminó por horas, tropezando con raíces ocultas, resbalando sobre la tierra húmeda, con el herido pesando cada vez más sobre su espalda. El silencio de la montaña era solo interrumpido por el canto lejano de un cuervo y el murmullo del viento entre las copas de los árboles. Y entonces, cuando el cansancio comenzaba a hacer mella en sus piernas, divisó lo que parecía una pequeña cabaña, oculta entre la maleza. Un refugio. Apresuró el paso, con el corazón latiéndole en la garganta. La cabaña era una construcción humilde, hecha de piedra y madera vieja, con un techo de tejas cubierto de musgo. La puerta estaba cerrada, y el silencio alrededor de ella era absoluto. Fajardo se acercó con cautela y golpeó la puerta. Nada. Golpeó otra vez, con más fuerza. Un crujido sonó en el interior, y la puerta se abrió lentamente, revelando a una anciana de ojos hundidos y cabello blanco desordenado. Su rostro era una maraña de arrugas, y sus manos huesudas temblaban al sostener una vara de madera. ¿Quién eres y qué buscas?,
Preguntó con voz áspera. Fajardo respiro hondo. Mi nombre es José García Fajardo. Este hombre está herido. Necesita ayuda. La anciana clavó la vista en el soldado liberal, cuyo rostro estaba ahora ceniciento por la fiebre. Sus ojos se entrecerraron. Eso no me dice nada. ¿Eres carlista? Isabelino. Fajardo dudó un instante. No soy de nadie, respondió finalmente. Un largo silencio se extendió entre ellos. La anciana estudió su rostro, como si buscara la verdad en cada línea de su expresión. Luego, suspiró y se hizo a un lado. Entra. Pero si traes la guerra a mi puerta, más te vale que sea por una buena razón. Fajardo asintió, cruzó el umbral y dejó atrás, por un instante, el peso del mundo que lo perseguía. Capítulo 10. El umbral de la duda. José García Fajardo cruzó el umbral con la pesada carga del soldado liberal aún sobre sus hombros. La cabaña olía a hierbas secas, a leña ardiendo en un rincón y a tiempo detenido. El interior era modesto, una mesa de madera desgastada, una estantería torcida con frascos de vidrio llenos de líquidos de colores extraños, una cama de paja en un rincón. La única luz provenía de una vela temblorosa que arrojaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra. La anciana cerró la puerta tras él con un crujido largo y pausado. «Déjalo en la cama», ordenó, señalando el jergón. Fajardo obedeció sin decir palabra. Bajó al soldado con cuidado, sintiendo como su cuerpo, ligero como una sombra, ardía con una fiebre creciente. La anciana se acercó y lo observó con ojos fríos. «¿Cuánto tiempo lleva herido?» «Desde esta mañana», respondió Fajardo, secándose la frente con la manga. La bala lo atravesó, pero perdió mucha sangre. La mujer no hizo más preguntas. Se arrodilló junto al herido y con la destreza de quien ha visto demasiada muerte, rasgó la camisa ensangrentada del joven para examinar la herida. «No está supurando, aún», murmuró. Pero la fiebre ha entrado en su cuerpo. Fajardo sintió un nudo en el estómago. «¿Puede salvarlo?» La anciana alzó la vista, clavando en él una mirada penetrante. «Eso depende más de él que de mí». Sacó un cuchillo del cinturón y lo pasó por la llama de la vela antes de acercarlo a la herida. «Sujétalo», ordenó. Fajardo tragó saliva, pero no dudó. Se inclinó sobre el soldado, presionándolo contra la cama con sus manos firmes. La anciana trabajó con precisión. Primero, limpió la herida con un ungüento oscuro y espeso que olía a raíces y tierra mojada. Luego, tomó el cuchillo y, con una destreza aterradora, comenzó a cortar alrededor de la carne infectada. El grito del herido desgarró el aire. Se retorció con fuerza, pero Fajardo lo sostuvo con todo su peso. Sintió como los músculos del joven se tensaban, como sus puños golpeaban la madera del jergón, como su respiración se volvía un jadeo desesperado. «Aguanta, muchacho», susurró entre dientes. La anciana no se detuvo. Con manos firmes y ojos de piedra, extrajo con cuidado los restos de pólvora y carne muerta. Cuando terminó, tomó un frasco de vidrio con un líquido ámbar y lo vertió sobre la herida. El joven se arqueó de dolor, un sonido ahogado escapando de su garganta, y luego cayó en una inconsciencia febril. Fajardo sintió como su propio cuerpo temblaba. La anciana limpió el cuchillo y se puso de pie. Si sobrevive hasta el amanecer, tendrá una oportunidad. Fajardo dejó escapar un suspiro, sintiendo como la tensión se deslizaba de sus hombros por primera vez en horas. Se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. La anciana lo observó un momento antes de hablar. ¿Por qué arriesgarse así por él? La pregunta flotó en el aire, pesada como un yugo. Fajardo tardó en responder. «No lo sé», murmuró finalmente. «Quizá porque en esta guerra ya hay demasiados muertos». La anciana soltó un bufido. «Tienes los ojos de un hombre que ha visto cosas que no quiere recordar». Fajardo no replicó. La anciana lo miró una última vez y se volvió hacia un rincón de la cabaña. «Descansa», dijo. La noche será larga. Fajardo apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos. Pero el sueño no llegó. Solo el murmullo del viento y el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Capítulo 11. Sombras en la noche. La cabaña estaba sumida en la penumbra. Solo la llama temblorosa de la vela sobre la mesa arrojaba destellos dorados en las paredes de piedra, creando figuras caprichosas que parecían moverse al compás de un viento invisible.
José García Fajardo permanecía sentado junto al jergón donde el joven soldado liberal yacía, sumido en un delirio febril. Su respiración era entrecortada, su piel ardía como si el fuego le consumiera desde dentro. La anciana removía un puñado de hierbas en un cuenco de barro, sus manos huesudas trabajando con precisión. Cada tanto, lanzaba una mirada al herido y luego a Fajardo, como si intentara descifrar el misterio de su presencia en aquel lugar perdido del maestrazgo. «Tienes el aspecto de alguien que carga más peso del que puede soportar», murmuró sin levantar la vista. Fajardo no respondió de inmediato. Su mente estaba atrapada en los recuerdos del día, en la sangre que cubría su ropa, en los rostros de los soldados carlistas observándolo con desprecio cuando decidió salvar al herido. «He tomado una decisión que me ha convertido en enemigo de todos», respondió finalmente, con un tono amargo. Carlistas y isabelinos. «Ninguno me verá como un aliado». La anciana asintió lentamente. «En tiempos de guerra, no hay lugar para los hombres sin bando». Fajardo apretó los puños. «¿Y qué bando queda para los que solo buscan sobrevivir?». La anciana lo miró fijamente. «El de los condenados». El silencio se instaló entre ambos, roto solo por el murmullo del viento que se filtraba por las grietas de la cabaña. Fajardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo el frío lo que lo inquietaba. Había algo más, una sensación opresiva en el aire, como si la noche escondiera algo más que sombras. El herido gimió en sueños. Sus labios resecos se movieron en un susurro incomprensible. Fajardo se inclinó hacia él, intentando descifrar las palabras que murmuraba entre jadeos. Gua. Se apresuró a tomar un cuenco con agua que la anciana había dejado junto a la cama y lo llevó a los labios del soldado. Este bebió con ansias, aunque gran parte del líquido se derramó sobre su barbilla. Resist, muchacho, susurró Fajardo. La anciana terminó de triturar las hierbas y vertió el polvo en una olla con agua caliente. Un aroma intenso, amargo y terroso llenó la estancia. «Esto calmará la fiebre», dijo, sirviendo un poco en una taza. «Haz que lo beba». Fajardo tomó la taza con ambas manos y, con paciencia, ayudó al herido a ingerir el brebaje. El joven tosió, pero logró tragar lo suficiente. La anciana observó la escena con ojos entrecerrados. «No me has dicho su nombre». Fajardo miró al joven y se dio cuenta de que tampoco lo sabía. En su prisa por salvarlo, nunca se había detenido a preguntarle quién era. «No lo sé», admitió. «Solo sé que era un soldado en el lado contrario al de Cabrera». La anciana soltó un bufido. «No importa a quién servía antes. Si vive, tendrá que decidir a quién servirá después». Fajardo se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. De pronto, un crujido en el exterior de la cabaña los hizo ponerse en alerta. La anciana levantó la cabeza y frunció el ceño. Fajardo se puso de pie en un instante, llevando la mano al cuchillo que aún colgaba de su cinturón. El sonido se repitió. Un movimiento sutil entre los árboles. Pasos que intentaban ser discretos. La anciana apagó la vela de un soplido. «No hagas ruido», susurró. El corazón de Fajardo latía con fuerza en su pecho. Se movió hasta la ventana y, con cautela, apartó un poco la cortina para asomarse. La noche lo envolvía todo con su manto de sombras. Pero entre los árboles, distinguió figuras moviéndose con sigilo. Eran varias. Sus siluetas se recortaban apenas contra la débil luz de la luna. Hombres armados. Fajardo sintió un nudo en la garganta. No había duda. Los estaban buscando. Se giró hacia la anciana, que ya tenía un cuchillo en la mano y una expresión pétrea en el rostro. «Carlistas o isabelinos», susurró. Fajardo negó con la cabeza. «No lo sé. Pero no vienen en son de paz». El herido seguía inconsciente. No había forma de moverlo sin hacer ruido. La anciana se acercó a la puerta y la aseguró con una tranca de madera. Fajardo volvió a mirar por la ventana. Las figuras se acercaban con cautela, armas en mano. Se preparó. Fuera quien fuese, la noche prometía no ser tranquila. Capítulo 12. La emboscada en la oscuridad. El silencio era denso, pesado, como una losa que presagiaba muerte. La cabaña parecía contener la respiración mientras las sombras exteriores se movían con cautela, como lobos rodeando una presa. Fajardo permanecía junto a la ventana, su mano firme en el cuchillo, su mirada fija en la penumbra que cubría el bosque.
La anciana, con un rostro que no traicionaba el menor atisbo de miedo, deslizó la tranca de la puerta con una lentitud calculada y se acercó a la chimenea. Con dedos ágiles, retiró una piedra suelta de la pared y sacó una vieja pistola de chispa. Fajardo levantó una ceja. ¿Tienes pólvora? La anciana asintió. Y suficiente determinación para hacerlos retroceder. Fajardo apretó los dientes. Sabía que, si los hombres que rodeaban la cabaña eran carlistas, no dudarían en prenderle fuego al lugar y matarlos como ratas. Si eran isabelinos, tal vez se los llevarían como prisioneros, lo que en tiempos de guerra no siempre significaba una mejor suerte. El herido gimió débilmente. Fajardo sintió un golpe de urgencia. Si despertaba y hacía ruido, sería su perdición. La anciana se movió hasta una esquina y sacó una bolsa de cuero. Al abrirla, un puñado de balas brilló a la luz de las brasas. «No podemos quedarnos aquí esperando la muerte», susurró Fajardo. La anciana lo miró con dureza. «¿Y cuál es tu plan?» Fajardo entrecerró los ojos y volvió a mirar por la ventana. Los hombres se habían detenido a unos metros de la cabaña. Susurros bajos rompían la quietud de la noche. No parecían soldados organizados, sino más bien bandidos o desertores. Uno de ellos levantó una mano y señaló la cabaña. Otro asintió y desenvainó una bayoneta. «Van a entrar», susurró Fajardo. El tiempo se detuvo. Un crujido en la puerta. Un paso sobre la hojarasca. El filo de una bayoneta deslizándose por la madera. Fajardo apretó el cuchillo con fuerza. Su corazón latía con el ímpetu de un tambor de guerra. Y entonces, un grito. Un disparo retumbó en la noche. Uno de los hombres cayó al suelo, gimiendo y sujetándose el costado. La anciana había disparado sin dudar. «¡Vamos!», exclamó Fajardo, aprovechando la confusión. De un solo movimiento, abrió la puerta y lanzó su cuchillo. La hoja se hundió en el pecho de otro hombre que, sorprendido, cayó de espaldas. El grupo de atacantes se dispersó momentáneamente, tomados por sorpresa. Uno de ellos maldijo en voz alta y levantó su mosquete. Fajardo rodó sobre el suelo justo cuando la bala silbó por encima de su cabeza. Se levantó de inmediato y se lanzó contra el tirador antes de que pudiera recargar. El impacto los hizo caer al suelo, rodando entre la hojarasca y la tierra húmeda. El atacante intentó golpearlo con la culata del arma, pero Fajardo le torció la muñeca con un movimiento rápido. El mosquete cayó a un lado y, en un solo instante, Fajardo deslizó su cuchillo por la garganta del hombre. El gorgoteo de la muerte llenó la noche. Pero no había tiempo para compasión. La anciana, con la pistola descargada, usó la culata del arma como garrote, golpeando a otro atacante que se había abalanzado sobre ella. Sin embargo, no pudo evitar el puñetazo que le lanzaron en el rostro. La mujer cayó de rodillas, aturdida. Fajardo vio la escena y sintió la rabia encenderse en su pecho. Se levantó de un salto y corrió hacia el atacante. Con un solo movimiento, le propinó una patada en la rodilla, haciéndolo caer. Luego, tomó su cuchillo y lo hundió sin dudar en su pecho. Un silencio repentino se apoderó del bosque. Los atacantes restantes, viendo la carnicería, decidieron huir entre los árboles, dejando atrás a sus muertos y moribundos. Fajardo respiraba con dificultad. Su cuerpo temblaba por la adrenalina. La anciana se puso de pie lentamente, llevándose una mano a la mejilla hinchada. «No era la primera vez que matas», murmuró. Fajardo la miró con dureza. «Ni será la última». Entraron de nuevo en la cabaña. El soldado herido seguía inconsciente, ajeno a la batalla que se había librado a su alrededor. La anciana se dejó caer en una silla, agotada. «Vendrán más». Fajardo asintió. «Lo sé. ¿Qué harás ahora?» Fajardo miró al joven, que respiraba con dificultad. «Terminar lo que empecé», dijo con voz firme. «Y luego, encontrar mi propio camino en esta guerra sin fin». La noche siguió su curso, y aunque la amenaza inmediata había pasado, una verdad se hizo evidente para ambos. El peligro no se había disipado. Solo se había alejado por un tiempo. Capítulo 13. Senderos de sangre y ceniza. El alba despuntaba con una luz pálida y débil, como si el sol dudara en emerger sobre un mundo que, a cada amanecer, se despertaba cubierto de muerte. La cabaña, aún impregnada del olor acre de la pólvora, parecía un santuario profanado por la guerra. Fajardo se había mantenido en vela,
observando el exterior con una atención que rozaba la paranoia. Sabía que la escaramuza de la noche anterior no era más que un aviso. Los hombres que habían atacado no eran soldados organizados, sino forajidos o desertores que buscaban presas fáciles. Sin embargo, su rápida retirada le indicaba algo inquietante. No estaban solos en el bosque. La anciana se acercó a la mesa, donde unas pocas provisiones se desperdigaban en un orden caótico. «No podemos quedarnos aquí», murmuró, con la voz rasposa de quien ha visto demasiado. Fajardo asintió. «En cuanto el muchacho pueda moverse, nos iremos». El herido seguía inconsciente, aunque su respiración era más estable. La fiebre había bajado un poco gracias al brebaje de la anciana, pero aún estaba lejos de estar fuera de peligro. «No tenemos tanto tiempo», advirtió la anciana. «Si esos bastardos vuelven con refuerzos, nos encontrarán como ratas atrapadas en una jaula». Fajardo no respondió de inmediato. Su mirada se desvió a la ventana, donde el sol comenzaba a filtrarse entre los árboles. Tenían que moverse. Con movimientos precisos, recogió sus pocas pertenencias: un cuchillo, una cantimplora casi vacía y un pequeño atillo con algo de pan duro y queso. Luego, se acercó al joven herido y, con cuidado, lo sacudió. «Despierta, muchacho», susurró. Los párpados del soldado temblaron. Su respiración se alteró un poco, como si su mente flotara entre la conciencia y el delirio. «Vamos, abre los ojos». El joven gimió débilmente, y tras un esfuerzo visible, sus ojos se entreabrieron. Eran claros, de un gris inquietante, y en ellos había la bruma de la fiebre. «¿Dónde?», balbuceó. «En el infierno», respondió la anciana, acercándose con un cuenco de agua. «Pero aún puedes salir de él». «Bibi». El joven obedeció con torpeza, bebiendo apenas unos sorbos antes de caer de nuevo en un estado de semi-inconsciencia. Fajardo se incorporó. «No podrá caminar. Tendremos que llevarlo». La anciana chasqueó la lengua. «¿Y cómo piensas hacerlo?». «No tenemos caballos». Fajardo frunció el ceño. «Lo cargaré». La anciana lo miró con una mezcla de incredulidad y respeto. «No durarás mucho con ese peso encima». «Nos iremos turnando». ¿Nosotros dos? ¿Un viejo soldado y una vieja bruja? Fajardo esbozó una sonrisa cansada. «He visto ejércitos enteros caer. A veces, los más débiles son los que sobreviven». La anciana bufó, pero no discutió. Con esfuerzo, entre los dos improvisaron una camilla rudimentaria con ramas y un viejo manto. Cuando estuvo lista, colocaron al joven sobre ella y comenzaron su marcha. El bosque, al amanecer, tenía un aire engañosamente pacífico. Los pájaros cantaban entre las ramas, y la brisa llevaba consigo el aroma de la tierra húmeda. Pero Fajardo sabía que cada sombra podía esconder un enemigo, y cada crujido de ramas podía ser el aviso de una emboscada. Caminaron durante horas, con el joven gimiendo de vez en cuando en su lecho improvisado. A cada paso, el peso sobre sus hombros se hacía más insoportable, pero Fajardo no se detenía. Finalmente, cuando el sol estaba en lo alto, divisaron un pequeño claro con un riachuelo. «Descansaremos aquí», indicó Fajardo, dejando la camilla en el suelo con un suspiro de alivio. La anciana se arrodilló junto al río y comenzó a llenar una calabaza con agua. Fajardo se permitió un momento de respiro, cerrando los ojos y respirando profundamente. Y entonces, un sonido heló su sangre. «Un relinco». Abrió los ojos de golpe. La anciana también se tensó, con la calabaza aún en la mano. El sonido de cascos resonó en la distancia. Luego, voces. Fajardo maldijo en voz baja. «Nos han encontrado». La anciana se puso de pie de inmediato, con la mirada afilada. «¿Cuántos?». Fajardo trepó con sigilo hasta una roca cercana y miró hacia el sendero. A lo lejos, entre los árboles, pudo verlos. Un grupo de jinetes avanzaba lentamente por el bosque. Sus ropas polvorientas y sus armas al cinto no dejaban dudas. No eran simples viajeros. Fajardo descendió rápidamente. «Son 5. «Carlistas». La anciana escupió en el suelo. «Demasiados para enfrentarlos de frente». Fajardo asintió. Miró al joven herido, que respiraba con dificultad, ajeno al peligro inminente. «No podemos huir con él». La anciana lo miró fijamente. «¿Estás pensando en dejarlo?». Fajardo apretó la mandíbula.
No quería hacerlo. No podía. No, respondió al fin. Pero tenemos que ocultarnos y dejar que pasen. La anciana asintió y, sin perder tiempo, comenzaron a arrastrar la camilla hasta un grupo de arbustos espesos. Cubrieron al joven con ramas y se tendieron cerca de él, inmóviles. El sonido de los cascos se hizo cada vez más fuerte. Los jinetes se detuvieron en el claro. Uno de ellos desmontó y se acercó al riachuelo, bebiendo directamente del agua. Dijeron que los vieron por aquí anoche, murmuró otro. Si están heridos, no deben estar lejos. Fajardo contuvo la respiración. Uno de los carlistas miró a su alrededor y entrecerró los ojos. Este lugar me da mala espina. El que estaba bebiendo se puso de pie y se limpió la boca con la manga. Bah. Si esos perros liberales siguen aquí, ya los encontraremos. Los jinetes permanecieron unos instantes más, pero finalmente giraron sus caballos y se alejaron por el sendero. Fajardo no se movió hasta que el último sonido de cascos desapareció en la distancia. Solo entonces, dejó escapar un largo suspiro. Sigamos, dijo con voz baja. La anciana se incorporó lentamente, sacudiéndose el polvo de las manos. Esto no ha terminado, chico. Fajardo miró al joven herido y luego al sendero vacío. Lo sabía. La guerra no daba tregua a los que huían. Capítulo 14. La sombra del enemigo. El bosque parecía respirar con ellos, envuelto en un silencio tenso que se quebraba solo por el crujir de las hojas bajo sus pasos. Cada sombra parecía alargarse con intenciones siniestras. Cada rama quebrada en la distancia sonaba como el presagio de una tragedia inminente. Fajardo avanzaba con la mandíbula apretada, sosteniendo la camilla con el herido junto a la anciana. A pesar del peso, el cansancio y la sed que comenzaban a carcomerle las entrañas, no se permitía aflojar el paso. Sabía que la muerte caminaba cerca. «Nos siguen», murmuró la anciana, apenas en un susurro. Fajardo asintió sin girarse. Lo había sentido desde hacía rato. El bosque tenía su propio lenguaje, y el movimiento entre los arbustos, los crujidos de ramas donde no deberían haberlos, le advertían que no estaban solos. «¿Cuántos crees que sean?», preguntó la anciana. «No lo sé, pero no tardarán en mostrar sus colmillos». Apretó los dedos alrededor del fusil que colgaba de su hombro. Su pólvora estaba húmeda, y no tenía municiones suficientes para sostener un enfrentamiento largo. Miró al joven herido. Su respiración era entrecortada, la fiebre había vuelto a subir. Si lo dejaban atrás, tal vez los carlistas lo tomarían prisionero en lugar de matarlo. Pero eso no era garantía de nada. «Tenemos que desviarnos del camino», susurró Fajardo. La anciana gruñó, pero no discutió. Juntos, con gran esfuerzo, arrastraron la camilla fuera del sendero y se internaron en la maleza espesa. El tiempo se volvió viscoso. No sabían cuánto habían caminado cuando el murmullo de voces comenzó a oírse con más claridad. «Por aquí pasaron. Mirad las huellas». Fajardo intercambió una mirada rápida con la anciana. No había tiempo. Se agachó junto al joven herido y le dio unas ligeras palmadas en el rostro. Muchacho, despierta. Los párpados del soldado temblaron antes de entreabrirse. Sus labios se movieron sin sonido. «Escucha bien», susurró Fajardo. «No podemos llevarte más. Si nos encuentran juntos, nos matarán a los tres. Tienes que esconderte aquí». El joven pareció hacer un esfuerzo titánico por entender, pero al final solo logró asentir levemente. Fajardo y la anciana lo cubrieron con ramas y hojas, ocultándolo lo mejor que pudieron. «Volveremos por ti», susurró la anciana. Y con un último vistazo, desaparecieron entre la espesura. El bosque era un laberinto de sombras y susurros. Cada paso los alejaba del herido, pero también los acercaba a un destino incierto. Fajardo avanzaba agachado, con los músculos en tensión, escuchando el avance de sus perseguidores cada vez más cerca. De repente, un disparo rompió el silencio. El estruendo resonó entre los árboles como el rugido de una bestia. «Nos han visto», gritó la anciana. Fajardo se lanzó al suelo justo cuando otra bala pasó silbando junto a su oído. Rodó hacia un tronco caído y apuntó con su fusil. Los carlistas emergieron entre los árboles, moviéndose rápido, disparando sin miramientos. Fajardo apretó el gatillo. El estruendo fue seco, y uno de los enemigos cayó con un grito ahogado. Pero eran demasiados.
Core. Gritó a la anciana. Ella no dudó. Se giró y corrió entre los árboles como un espectro viejo y encorvado, pero aún veloz. Fajardo disparó otra vez antes de seguirla, zigzagueando entre los troncos para evitar ser un blanco fácil. El bosque se volvió un caos de disparos, gritos y pisadas frenéticas. La persecución era feroz. La anciana jadeaba a su lado, su respiración un ronco estertor. Allí, señaló Fajardo, divisando un desnivel abrupto más adelante. Si lograban descender sin matarse, podrían ganar tiempo. Se lanzaron sin pensarlo. El suelo cedió bajo sus pies y cayeron rodando, golpeándose contra raíces y piedras, hasta aterrizar en una pequeña hondonada cubierta de maleza. El silencio regresó. Contuvieron la respiración. Arriba, los carlistas se detuvieron en el borde del desnivel. ¿Los has visto caer? No, maldita sí. Pero deben estar cerca. Sigamos buscando. Las voces se alejaron poco a poco. Fajardo cerró los ojos por un momento, sintiendo el sabor a hierro en su boca. Esto aún no ha terminado, susurró la anciana, con los ojos encendidos por la fiebre de la supervivencia. No, aún no. Capítulo 15. En la boca del lobo. El alba nacía entre jirones de niebla. La luz, pálida y mortecina, se filtraba entre los árboles retorcidos del bosque como si dudara en tocar la tierra. Fajardo y la anciana apenas habían descansado, ocultos en la hondonada donde la noche anterior habían evitado la muerte por un margen tan estrecho que todavía podían oler la pólvora en el aire. Pero no había tiempo para titubeos. Tenemos que volver por el muchacho, susurró la anciana, con voz firme. Fajardo asintió. Sus músculos dolían por la tensión de la huida, y su mente martillaba con un pensamiento sombrío. ¿Seguiría vivo el joven herido? Se arrastraron entre la maleza con la cautela de depredadores al acecho. El bosque, a la luz de la mañana, parecía menos amenazante, pero esa tranquilidad era engañosa. Cualquier movimiento en falso podría alertar a sus perseguidores. Cuando al fin llegaron al escondite donde habían dejado al muchacho, la anciana dejó escapar un jadeo. No está. Las ramas y hojas con las que lo habían cubierto seguían allí, pero desordenadas, removidas. Fajardo apretó la mandíbula. Lo encontraron antes que nosotros. La anciana se arrodilló junto a la tierra revuelta y pasó los dedos sobre una mancha oscura. Sangre, murmuró. Fajardo se puso en pie de un salto. Sus ojos recorrieron el suelo hasta que distinguió las huellas que se alejaban del sitio. Un grupo numeroso había pasado por allí, arrastrando al joven. Lo han tomado prisionero. La anciana asintió. Entonces aún hay esperanza. La esperanza era un lujo peligroso, pero Fajardo no podía ignorarla. Si el muchacho estaba vivo, aún podían salvarlo. Siguiendo las huellas, descendieron por un sendero angosto que desembocaba en un claro donde un pequeño caserío de piedra emergía entre la bruma matutina. La chimenea de la casa principal humeaba, y un par de soldados carlistas se paseaban con aire despreocupado cerca de la entrada. Ahí lo tienen, murmuró la anciana. Fajardo entrecerró los ojos. Un par de hombres custodiaban una pequeña cabaña adyacente. Debe estar allí dentro. El problema era cómo sacarlo. Si intentamos irrumpir a la fuerza, nos matarán antes de dar 2 pasos, dijo la anciana. Fajardo lo sabía. Necesitaban una estrategia. La solución llegó con el rumor de un carruaje aproximándose. Desde la linde del bosque, vieron como un vehículo tosco y cubierto con lona se detenía en la entrada del caserío. Un hombre descendió con aires de autoridad. ¿Quién es ese?, susurró Fajardo. Un oficial. Y parece que trae provisiones. Las puertas del caserío se abrieron, y varios soldados salieron para descargar barriles y sacos del carruaje. Fue entonces cuando Fajardo vio la oportunidad. Tengo un plan, dijo. La anciana lo miró con recelo. Siempre tienes un plan, y siempre terminamos escapando de milagro. Fajardo esbozó una sonrisa tensa. Pues preparémonos para otro milagro. Mientras los soldados descargaban los últimos bultos, Fajardo y la anciana se deslizaron entre las sombras y se acercaron al carruaje sin ser vistos. El conductor estaba distraído, y los guardianes de la cabaña hablaban entre sí sin prestar atención al entorno. Vamos, susurró Fajardo. Rápidos como sombras, rodearon el vehículo y se ocultaron detrás de unos barriles. Dame un arma, dijo la anciana.
Fajardo arqueó una ceja, pero le tendió un cuchillo sin dudar. «Que el diablo nos ayude», susurró ella. El momento llegó cuando uno de los soldados se acercó a inspeccionar los bultos. Fajardo emergió de su escondite y lo golpeó en la cabeza con la culata del fusil. El hombre cayó sin un sonido. «Adentro, rápido», ordenó. Se deslizaron hasta la cabaña, donde el muchacho herido yacía en un rincón, amarrado y pálido. «Muchacho», susurró la anciana, sacudiéndolo. El joven abrió los ojos con esfuerzo. «Nos vamos», dijo Fajardo, cortando sus ataduras. Pero cuando se disponían a salir, un grito los congeló. «¡Alto ahí!». Uno de los soldados había descubierto al hombre inconsciente y ahora apuntaba hacia la cabaña. Fajardo no dudó. Disparó primero. El estallido rompió la calma, y el caos se desató. Los carlistas salieron en tropel, disparando al aire, gritando órdenes confusas. Fajardo y la anciana apenas tuvieron tiempo de cargar al muchacho y salir corriendo hacia el bosque. Las balas silbaban a su alrededor. Fajardo sintió un ardor en el brazo, pero no se detuvo. La anciana jadeaba, medio arrastrando al joven. El bosque los envolvió en su abrazo sombrío. Corrieron hasta que las piernas les fallaron, hasta que las voces enemigas se apagaron a la distancia. Y entonces, al fin, pudieron respirar. Fajardo cayó de rodillas, con el corazón martillando en su pecho. «Lo logramos», susurró la anciana, con una sonrisa agotada. Fajardo miró al cielo. El sol ascendía, dorado y cálido, como una promesa silenciosa. Aún quedaba guerra por pelear. Pero, por ahora, habían ganado. Gracias por acompañarnos en esta narración de la campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós. Si disfrutaste este audiolibro, te invitamos a seguir nuestro canal y apoyarnos para seguir compartiendo más historias inolvidables. Tu apoyo es fundamental para que continuemos trayendo literatura en audio. Nos escuchamos en la próxima obra.